No quiero más momentos donde la persona está, pero no está. No. Por eso es tan importante sanar. Sí, por eso es tan importante decir, ya no más a esa atadura del pasado, ya no más a ese ciclo tóxico de mi vida, ya no más a esa relación tóxica que tenía. No, yo quiero vivir verdaderamente en libertad. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Hoy iniciamos con nuestro primer episodio de A lo que venimos, podcast sin rodeos. Y tenemos nuestro primer invitado especial. Para mí es un privilegio, para mí es muy gratificante tenerlo en este espacio. Permítame presentarles a Daniel Blandón. Bienvenido a lo que venimos, podcast sin rodeos. Cuéntanos, Daniel. ¿Quién sos? No lo voy a presentar más porque ya de ahí para allá que él se presente solito. Daniel, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme presente para ese tiempo. Bueno, me presento ante ustedes. Daniel Blandón, como nos decía Andrés. Soy maestro de educación superior. También soy formador deportivo. Y la idea es que podamos disfrutar de este espacio. La idea es que podamos pasar un tiempo agradable y poder hacer todo, poder hablar sin filtros, sin rodeos. Y como decimos, a lo que vinimos, a eso vamos. ¿Listo? A lo que venimos. Pendiente. Bueno, Daniel, un tema bastante, podríamos decir, bastante importante y una de las cosas que se ignoran actualmente. Muchas personas quieren iniciar nuevas etapas, ya sean con alguien o con algo, pero hay algo que los viene persiguiendo durante toda su etapa de crecimiento. Sanar para poder amar, sanar para poder amar. Eh, Tú que tienes tienes ese amplio conocimiento en cuanto a las emociones, en todo lo que tiene que ver en el ámbito psicológico, ¿qué tan importante es para una persona que quiere o sea, qué tan importante es que una persona para poder amar a alguien, primero tiene que sanar? Yo quiero amar a alguien, pero mi corazón está lleno de heridas, heridas por la infancia, como el abandono, la injusticia, la humillación, el rechazo. ¿Por qué es tan importante ese proceso de sanación antes de yo poder amar a alguien? ¿Por qué es tan importante? Bueno, excelente pregunta para empezar. Empezamos picantes. Bueno, primero debemos entender que nosotros, como seres humanos, como personas, muchas veces queremos dar de lo que no tenemos. Queremos dar amor o decimos amar a las personas o decimos querer a las personas o decidimos estar con las personas, pero a veces no tenemos dentro de nosotros ese amor. Mucho menos si vengo de un proceso, de una relación, si vengo de un espacio donde ya había pasado, digamos, una circunstancia adversa, donde ya había terminado con mi pareja, donde ya había vivido procesos durante mi infancia. Mucho menos se puede amar a alguien teniendo presente esas cosas. Es como decir, para yo poder amar a una persona o el hecho de yo amar a una persona, primeramente yo debo estar sano porque yo debo soltar esas cosas de mi pasado que están haciendo que ese proceso en mi presente no pueda avanzar, que yo no pueda realmente amar a una persona, sino que dependa de una persona, sino que tenga un rasgo tóxico con esa persona, sino que en mi vida o dentro de lo que yo hago, yo no ame a la persona, sino que esté con ella por el beneficio que me va a dar. Algo mencionaba muy importante que son las heridas de la infancia. A veces no tenemos incluso presente que durante nuestra infancia, durante nuestro proceso de crecimiento, pasamos por alguna serie de traumas o por algunos procesos los cuales nosotros nos cohíben durante nuestro desarrollo futuro. Por ejemplo, por ahí mencionaba la herida de la humillación. Es importante tener presente esto porque
esa herida define quién eres tú en el futuro, cómo te comportas tú en el futuro. Porque una persona que, digamos, durante su infancia fue humillada, en su futuro, cuando crezca esa persona, se va a convertir en alguien que o va a humillar a otras personas o va a dejar que otras personas le humillen. O sea, hay dos espacios o dos caminos a tomar. O se convierte en una persona dependiente emocional o se convierte en alguien independiente emocional. ¿Sí? Alguien que no tiene esa sincronía con las otras personas. Es muy importante sanar esto porque esto crea un rasgo tóxico en las personas en el futuro. Si yo soy dependiente emocional tuyo, yo no quiero que tú me falles, yo no quiero que tú te alejes, yo no quiero que pase algo que me tenga que sacar de tu presencia. Tal vez te conviertes en mi todo, tal vez te idolatro, tal vez eres todo para mi vida. Y es muy profundo entender que todo esto viene de la infancia. También otro punto que mencionaste es la herida del abandono. Es importante tener en cuenta que a veces eso hace que incluso nuestro rasgo sexual tenga inclinaciones que a veces no son correctas en nuestras vidas. Por ejemplo, una niña cuyo padre la abandonó en el proceso de su crecimiento suele buscar una pareja que cumpla los estándares de su padre. Busque una persona que quiera, con la cual pueda llenar ese vacío que le dejó su padre, que pueda llenar ese vacío que le dejó esa persona que tanto anhelaba en su vida. Aunque esa misma niña se puede convertir en una la cual no le guste esa figura. Por eso decía al principio, tomo dos caminos, o la dependencia emocional o la independencia emocional. O me someto o estoy por encima de todo, ¿sí? O me someto a lo que viví, sigo repitiendo la secuencia de lo que viví, o simplemente vivo por fuera de todo. Es muy importante este punto de las heridas de la infancia, gracias por tocarlo. Es muy importante porque esto define quiénes somos nosotros en el futuro, define cómo vamos a vivir nosotros en el futuro, quiénes vamos a ser. Esto define gran parte de nuestra vida. Y hay muchas personas que viven con muchos traumas en su infancia, de su infancia y ahora en su vida adulta pueden ver reflejar sus traumas. Entonces a veces vemos, tenemos personas que ya en su etapa adulta vuelven a repetir ciclos de su infancia. Tenemos personas que a la hora de estar con una pareja, a la hora de buscar una figura amorosa, están repitiendo heridas de la infancia, están repitiendo secuencias de esa infancia. Y eso nos lleva a nosotros, o sea, el no cerrar ese ciclo nos lleva a nosotros a pensar o nos lleva a nosotros a hacer, el no cerrar esos ciclos nos lleva a que a nosotros en el futuro, en nuestra vida adulta, nosotros vivamos dependientes de nuestro pasado. Entonces vemos personas que dicen, no, yo no creo en los hombres, porque miren que antes me pasó esto. Tenemos personas que dicen, yo no creo en las mujeres porque miren cómo era mi mamá, porque miren cómo me pasaba esto, cómo eran mis hermanos, cosas así, que se enmarcan en la infancia, pero que repercuten toda la vida. Es importante sanarlas para poder empezar a amar a alguien. Yo no puedo amar a alguien con esas cargas que yo tengo y que yo traigo de mi pasado. Si yo no cierro esos ciclos, no puedo amar a alguien. Si yo no cierro un ciclo en mi vida, yo no estoy buscando una nueva persona para amar. Yo estoy buscando a alguien que ocupe ese lugar que yo estoy dejando. Decía que una persona, una vez hablando con una persona, una chica, se llama Dana, la chica, ella me decía lo siguiente, ella me decía, cuando tú no controlas esa herida o cuando tú no controlas esa emoción, es como si la enterraras viva. Entonces en cualquier momento puede salir a relucir, en cualquier momento puede explotar eso que soy. ¿Sí? En cualquier momento de la etapa de mi vida. Y si nos vamos específicamente al noviazgo durante la etapa adulta o nos vamos
sí, a los temas de relaciones amorosas, vamos a comprender que primeramente todo es color de rosas. Hay un dicho que él dice, toda escoba nueva barre bien. Es un dicho que aplica. ¿Por qué? Porque en el principio todo pasa bien. Pero claro, cuando empezamos a entender que la persona tiene estos rasgos, que tiene estas heridas, entonces ya como que no funciona ese proceso o esa relación que se quería entablar. No funciona ese espacio en el cual yo antes decía que esa persona era mi todo, ahora ya no lo es nada para mí, o ahora yo quiero cambiar esa figura que yo conocí, o ahora quiero que vuelva el pasado esa figura que yo conocí. Y es por eso, porque no sanamos y queremos llenar esos espacios vacíos con otras personas. Mira que ese punto es muy importante y creo que de hoy en día la gente tiene un mal concepto o de pronto se estrella, digamos que cuando se va a unir a alguien y busca como ese complemento. Ya, y ahí es donde entra el problema, porque si tú no has sanado, o sea, si tú no has sanado, te va a ser muy difícil complementarte con alguien. Ahora, no sabes si también la otra persona también viene con muchas heridas. Tú tocabas algo muy importante y era algo acerca de esa identidad. Mire, muchas de las personas hoy en día son el reflejo de lo que vivieron en su infancia, de lo que no quemaron en su infancia. Y eso no lo vemos únicamente en jóvenes, vemos también en adultos que están repitiendo patrones. Hay, e inclusive hay padres que no supieron o no saben cómo cumplir ese rol de padre porque en su infancia de pronto su papá no fue lo que él esperaba y entonces ahora que tienen hijos como que les es complejo cumplir ese papel. Por eso, mire, muy importante lo que toca Daniel, o sea, la importancia de quemar etapa, la importancia de sanar, porque si tú no sanas, si tú no sanas, si tú no sanas, y no solamente te va a afectar a ti, yo creo que también esas afectaciones vienen para tus generaciones también. Ya, porque ¿qué le vas a enseñar a tus generaciones de algo de lo cual ni tú te has podido prácticamente salvar, de algo que prácticamente ni tú te has podido, sí, salvar? Esa es la palabra, salvar. Entonces, muy importante. Ahora, Daniel, otra pregunta que me tiene rondando en la cabeza y es que teniendo en cuenta las heridas ya mencionadas, ¿qué tanto influye la sexualidad en esas heridas que ya mencionamos? ¿Qué tanto influye la sexualidad en eso? Bueno, ese es un tema un poco complejo, un poco extenso de hablar. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve Sin posible. filtro, sin rodeos. Y es que todo tiene que ver la serie de la infancia con nuestra sexualidad. Todo Todo, compuesto. absolutamente todo. Vemos que principalmente contamos o vivimos con 5 heridas que son las macros, las que la psicología ha estipulado que son las heridas de la infancia, que son la injusticia, la traición, el abandono, el rechazo y por último la humillación. Esas son las que la psicología ha estipulado. Pero cada una de estas tiene una arista importante de cómo yo elijo una pareja o cómo yo me relaciono con una persona. Por ejemplo, la gente que fue rechazada tiende generalmente a buscar una pareja de la cual sea dependiente Mm. y acepta todo en la relación. Dice, yo acepto todo con tal de que tú no me dejes, con tal de que tú no me rechaces Eso es más. fuerte, eso es fuerte, eso es fuerte. Sí, yo acepto todo. Y es complejo y a veces vemos personas que uno dice, pero mira que tu esposo te está pegando, mira que tu pareja te pega, mira que pasan estas situaciones en tu casa, que te eres infiel. Y solamente por esa muestra de afecto se dice, no, yo me quedo con esa persona. Quiero estar con ella, quiero estar con él, aunque cueste mucho. Y es porque esa herida de la infancia se forjó, esa herida del rechazo se forjó, a veces la herida de la humillación se forjó o la herida del abandono. Y entonces ellos dicen, no, yo prefiero con tal de que no me abandonen quedarme con esa persona. Me vuelvo un mendigo de afecto, Oh, ahí un está. mendigo de afecto. Esa es Yo la palabra. acepto las migajas que me da la otra persona, yo acepto el poco amor que me da la otra persona con tal de que esa persona no me deje, con tal de que esa persona no me rechace, con tal de que no sea injusta conmigo y hago que mi persona esté por debajo de la otra. Es decir, pongo en un pedestal a esa persona a la cual yo creía que lo iba a hacer todo para mí
o esa persona que estaba llenando ese vacío que yo necesitaba llenar. Esa parte también es bastante importante, porque mire que hablamos de identidad. En cuanto cuando nos sanamos esas heridas, pues nuestra identidad se ve afectada. Y más que nuestra identidad se ve afectada, es el valor que también tenemos. O sea, el valor de nosotros también se ve afectado porque tendemos a idealizar a las personas con las que nos relacionamos, pero el valor de nosotros lo tiramos por el suelo y es por esa misma razón. Y por eso es muy importante. Y ahora, ¿cómo, o sea, el papel de Dios en esas heridas de las infancias? ¿Cuál es el papel de Dios? O cuál es, o sea, sí, ¿cuál es el papel de Dios que nosotros deberíamos de permitir para que Dios sea quitando esa herida que desde la infancia nos marcó? Hay un texto bíblico que dice que aunque padre y madre te dejen, Jehová con todo te va a recoger. Yo considero que para mí ese es un texto que si lo guardamos en nuestro corazón puede ser uno de los antídotos que podemos usar o que podemos aplicar a nuestra vida para iniciar ese proceso de sanación. O sea, tener en cuenta, bueno, de pronto para las personas que si su padre o su madre ya murió y no hay como esa oportunidad de pronto, si la herida fue ocasionada directamente, digamos, por el papá o por la mamá, y no hay esa oportunidad como de reconciliarse, de pedir perdón, yo considero que lo primordial es Dios. Sí. Aceptar de que no es a mis padres terrenales, pero tengo un padre que me ama y que con todo, con mis heridas, Él me recibe con sus brazos de amor. Entonces, Daniel, desde tu punto de vista cristiano, porque ya hablamos desde el punto de vista psicológico, ahora hablemos desde el punto de vista cristiano. Ahora, ¿cómo es ese proceso o cómo es ese papel de Dios que influye en la persona para que esa persona pueda ser sana emocionalmente de todas esas heridas ocasionadas por la infancia y de las que ya mencionamos anteriormente? Sí, Andrés, primero que todo, me parece muy importante dentro del proceso de sanación que nos brinda el Señor, reconocer delante de Él que no estamos bien. Reconocer delante de Él Reconocer la palabra. que durante nuestra infancia, que durante nuestro proceso, hemos vivido no de una buena manera, ¿sí? No hemos vivido para agradar. Por ahí la palabra dice que Dios sana o que Dios limpia las lágrimas del quebrantado, ¿sí? Dice que Él pues siempre está dispuesto para sus hijos. Es importante que entendamos que Dios como la fuente de vida es el único lugar, es la única persona donde nosotros deberíamos ir o a la que nosotros deberíamos buscar para sanar esto. No es un proceso fácil, no es un proceso que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero la palabra dice en Juan 15:5 que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Si incluso es difícil soltar las heridas teniendo a Dios, imagínate cuánto más difícil será sin Él. Cuánto más difícil será sin su presencia poder hacer las cosas o poder movernos. Es muy primordial sanar en Él las heridas, todas las heridas, todas las heridas. ¿Por qué? Porque cuando yo no sano una herida, se convierte todo eso en una atadura. Se convierte en algo que yo como decimos ahora, voy a convertir esto en un patrón. Aunque esté en Cristo, hay patrones en mi vida que se están repitiendo. Aunque esté en Cristo, entonces, un ejemplo, la mentira sigue en mí, pero soy cristiano y sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo ese patrón. Aunque esté en Cristo, tal vez la fornicación sigue en mí y sigo con esa herida y sigo y sigo y sigo. Aunque esté en Cristo, tal vez cosas como la pornografía, la masturbación siguen afectando y afectando. Y es porque, primeramente, a veces no reconocemos delante de Él que estamos haciendo las cosas tal vez no de una manera adecuada, que tal vez en nuestra infancia pasaron las cosas de una manera adecuada. Muchas veces nos enfocamos bien en mi mente en ese instante cuando, por ejemplo, dicen, en mi infancia yo no fui el protagonista o yo no fui el responsable de que me pasaran ciertas cosas. Yo no fui el responsable de que mis papás me abandonaran. No fue mi culpa de que me pasara dicha situación en mi infancia. No fue mi culpa que mis padres me trataran así. Y por eso tenemos en el futuro muchas frustraciones. Gente con falta de perdón que dice, no, mira que mi papá por allá me trató mal, entonces yo no voy a perdonar a él. Pero muchas veces pienso yo que debemos ponernos
en ese papel de la otra persona y decir, ¿quién le enseñó a mi papá a amar? ¿Quién le enseñó a mi mamá a amar? ¿Quién les dijo a ellos que los hijos no se abandonaban? Y son personas que primeramente ellos no tienen el conocimiento. Les dijimos al principio, no puedes dar de lo que no tienes. A ellos no les dieron amor. ¿Cómo les pedimos a veces amor a ellos? ¿Cómo les pedimos a ellos a veces ese abrazo? ¿Cómo les pedimos a ellos a veces esa palabra de aliento si ellos no lo hicieron? Que aunque lo intenten, o sea, les cuesta mucho porque no lo hicieron. Por eso es tan importante reconocer que en nuestro pasado vivimos muchas cosas que son distantes a la presencia de Dios, distantes a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Primero reconocer, yo fallé en esto, Señor, en mi infancia yo hice esto, en mi infancia me pasó esto. Incluso alguna vez hablando con una psicóloga, ella me decía, tú incluso tienes que pedir perdón a tus padres, a veces por haberte traído al mundo. Y es un poco paradójico y es un poco curioso, pero muchos de nosotros, sé que los que verán en podcast, muchos no fuimos bienvenidos a este mundo. Muchos somos frutos de infidelidad, somos fruto de una violación, somos frutos de tantas cosas. Pero incluso a veces hay que ponerse en el papel y decir, papá, mamá, perdóname por no ser el hijo que tú deseabas. Perdóname porque incluso tú no querías traerme a este mundo. Perdóname. Y venía a mi mente hablando con ella y, y es algo que a veces no estamos preparados para hacerlo. Porque dice, ¿cómo voy a perdonar a la persona que abusó de mí? ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que me abandonó? Pero incluso dice que tenemos que pedir perdón a nuestros padres por no ser esos hijos que deseaban, por no ser esa figura que deseaban. Y en Cristo muchas veces pasa eso. Cuando tú llegues a Cristo, tu familia se pone en contra de ti, tus familiares, bueno, se empiezan a alejar tus amigos. Perdónenme porque no soy lo que desearon. Perdónenme porque no soy lo que desearon. Pero Pablo nos habla en el libro de Filipenses y nos dice que por la excelencia, por la excelente ganancia de Cristo, el pasado lo tiene por basura, dice Pablo. Y Pablo lo dice dentro de un contexto donde puedo entender que no es que el pasado sea basura para él, no es que lo que haya vivido no sea importante, sino que ahora comparando eso con Cristo, vivir con Cristo es mejor. Amén. Ahora comparando eso con la presencia de Dios, o sea, es mucho mejor sentir la presencia, es mucho mejor vivir en la presencia de Dios que estar en ese pasado, estar en esos delitos, que estar pensando, no, es que por allá viví esto, estar viviendo de esa atadura del pasado. Porque esa atadura del pasado o porque esa herida de nuestro pasado hace que nosotros volvamos atrás en todo momento. No cerrar ese ciclo, no romper ese esquema, no soltar esa atadura, hace que tú y yo volvamos atrás. Volvamos atrás. Vivamos de ese recuerdo del ayer. Ahora, no siempre son malas lo que nos pasa en la infancia. A veces vivimos de recuerdos buenos del ayer. Ay, mira que mi papá cambió ahora conmigo, ahora que crecí. Mira que mi mamá cambió conmigo, ahora que crecí. Personalmente me ha pasado. Vengo pues de un hogar que es de padres presentes ausentes. Entonces, viví un contexto donde yo decía, yo cambiaría muchas cosas porque mi papá me quisiera, yo cambiaría muchas cosas porque estuviera conmigo, porque mi mamá viviera conmigo. Bueno, vengo de un contexto así y entiendo cuando otra persona me dice, venga, es que yo me siento solo, pero con Cristo no estamos solos. Amén. Con el Señor no estamos solos. Amén, amén. O sea, Él llena ese espacio, llena ese espacio que hay en nuestras vidas. No, por ahí a veces escuchamos que Dios llena los vacíos. No, Dios debe llenar todo, no solamente los vacíos. Todo en nuestra vida lo debe llenar. Todo, absolutamente todo. Porque cuando llegamos a esa plenitud con el Señor, cuando llegamos a ese espacio donde Él lo es todo para nuestra vida, esas heridas ciertamente van a quedar atrás.
Y vamos a decir como Pablo, el pasado lo tengo por basura. Ahora es mejor vivir con el Señor. Amén, amén. Algo muy importante que tocabas ahora, Daniel, y quedó rondando en mi cabeza. Ya a veces, digamos, el papel que juegan los padres en nuestras vidas, digamos, esos que nos hicieron daño, de pronto los que nos abandonaron, pero muchas veces nosotros como hijos tendemos a juzgar lo que desconocemos. Ahora decías algo muy importante, o sea, ¿por qué no te pones a investigar cómo fue la vida de tu papá, cómo fue la vida de tu mamá? Ellos no les enseñaron a amar, no les enseñaron a cómo cuidar y de pronto, ahora que crecieron, ahora que te tuvieron, pues para ellos es complejo porque es una situación con la que ellos se van a enfrentar, pero no saben cómo enfrentarla. ¿Por qué? Porque en su infancia o en su etapa de adolescencia no les enseñaron. Y como te decía, nosotros somos muy dados a juzgar lo que desconocemos. Por ejemplo, personalmente, mire, esto, yo me identifico demasiado con eso porque yo viví un proceso con mi papá que yo también sufrí esa etapa de abandono, yo también sufrí esa etapa de abandono y yo durante mucho tiempo le viví reprochando mucho a mi papá, ay, me abandonaste y una cosa y la otra y la otra y la otra y la otra, y mejor dicho, todo el tiempo me la pasé juzgándolo y todo el tiempo me la pasé justificando lo que él me hizo, el abandono, me abandonó totalmente. Cuando Cristo llega a mi vida, recuerdo tanto de que este tema de la reconciliación de padre a hijo a mí me chocó demasiado, ¿sí? Porque yo siempre era de los que me encerraba en lo que me hicieron a mí, me encerraba en lo que me pasó a mí y no me colocaba a pensar del por qué él lo hizo o de por qué él se comportó de dicha manera. Ya, porque nosotros siempre tendemos a juzgar las cosas cuando nos las cuentan de una historia diferente, ¿sí me entiende? Entonces, cuando Cristo llega a mi vida, empieza esa lucha en la que yo tengo que perdonar a mi papá. Ahora, ya que soy un líder, para mí era muy complejo hablarles a los discípulos, ustedes tienen un padre que les ama, o respeten a sus padres, amen a sus padres, cuando aún yo estaba en enemiga con el mío. Cuando tuve ese encuentro profundo con el Señor que me dijo, papi, ¿cuándo? Ordene su casa. Ordene su casa. Recuerda que la casa representa nuestra vida. Ordene su casa. Y muchas veces uno cree que anda haciendo las cosas bien y todo, pero hay áreas en las que el Señor te dice, hey, falta esa área, falta esa área. ¿Hasta cuándo? Entonces, el Señor me confronta por medio de una palabra en la cual me lleva a humillármele a mi papá y decirle, Padre, perdóname. En el momento él no entendía por qué, pero si tengo que estar viendo perdón. No, Padre, perdóname. Y entendí que a través de ese perdón que yo le pedí a mi padre, él también fue confrontado. Porque a través de ese perdón, él también reconoció el papel que tuvo en esa historia. Entonces, eso me hace entender a mí que el perdón es muy importante también. El perdón es muy importante. Ya tenemos que tener en cuenta que el perdón, más que sanar a otra persona, nos sana a nosotros. Porque nosotros con el perdón estamos diciendo, decido ser libre, decido soltar esta herida, decido soltar este dolor con el que he venido cargando durante mucho tiempo. Y ahora otra cosa, Daniel, algo que se ha visto mucho y eso va más que todo es para los hombres, esos que se creen que superan, mejor dicho, que se creen que tienen la superación personal por arriba. Pero y yo tengo una pregunta conforme a eso, Daniel, y es, o sea, ¿por qué las personas suelen distraer las heridas emocionales con la superación personal, con el creer que puede con todo? ¿Por qué las personas hacen eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se ponen a pensar y como se ponen en esa tarea como de identificar esas cosas que tienen que sanar, pero no, suelen distraerlo? ¿Qué me puedes decir acerca de esas personas? Bueno, debemos entender que primeramente esas personas pudieron, como hablamos al principio, tener muchas heridas en su infancia, las cuales los llevaron a ser gente o a ser personas que siempre debían mostrarse fuertes ante el mundo, que no se podían ver decaídos ante el mundo. A veces nos enseñaron, en el caso de los hombres que me preguntaste, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres, o sea, no puede haber ningún rasgo de temor en un hombre. Entonces esto mismo pasa luego de terminar una relación en un hombre o incluso en una mujer.
Pasa que muchas Eh, veces los hombres nos empezamos a comportar de maneras inapropiadas conforme a la ruptura de una relación, ignorando muchas veces los sentimientos y las emociones de la otra persona. Y decimos, no, yo estoy bien, yo terminé, pero yo me hago ver bien. Entonces tú ves que el hombre cuando termina una relación quiere buscar otra inmediatamente para llenar ese vacío, quiere buscar a otra persona, quiere empezar entonces a salir, si no subía fotos, empieza a subir fotos, a mí no, me por pasaba, aquí lo digo, a mí me pasaba. sí, Personalmente a mí me pasaba, esto es sin rodeo. Me sí, por pasaba. aquí jugando, por allá mostrando, venga, veo a la persona mal y no, le paso con otra persona por el frente. Bueno, así solemos actuar nosotros. Me levanto, pero no me levanto porque yo quiero una sanidad, sino que me levanto para humillar a la otra persona. Es un problema gravísimo. Me levanto para humillar a la otra persona y es algo que primeramente siento que está muy mal el hacerlo, aunque muchas veces nos ha pasado, yo también lo he hecho, Yo sí, también he caído ahí, neta, así que nos es ha de todo. pasado, es algo que en algún momento de nuestra vida hemos hecho, queremos mostrarnos diferentes ante el mundo. Estamos mal porque nos duele la ruptura, nos duele que esa persona se haya ido, independientemente del caso por el cual se haya ido. Si esa persona me terminó, me duele que me hayan abandonado, que me hayan dejado. Y más si tengo una herida de abandono de mi infancia, digamos, de mi mamá, de mi figura materna. Entonces, claro, me duele si me ha dejado. Pero si yo dejé a esa persona, también me duele. ¿Y sabes por qué? Suéltalo, suéltalo sin rodeo. Duele porque estás perdiendo a alguien que estaba bajo tu control. Estás perdiendo a alguien al cual podías Esto está manipular. picante, familia. Es muy fuerte este punto porque entonces ahí vemos que muchas veces los hombres, cuando terminamos una relación y queremos volver a esa relación, no estamos amando a esa persona, amamos el poder que tenemos sobre esa persona. Entonces tú terminas una relación hoy y en un mes quieres volver a buscar a la persona. Amas el poder que tienes sobre esa persona y probablemente te dice que sí. Mm, Entonces alimentando el me, ego, me siento con un ego muy alto, me alimentando siento el ego. por encima de todo. ¿Por qué? Porque esa persona, a pesar de que pasó un mes, sigue estando allí para mí y dispuesto para mí. Eso pasa mucho más con los hombres que con las mujeres. Aunque en el caso de las mujeres puede pasar algo parecido. Las mujeres generalmente suelen volverse o suelen convertirse en mujeres que repiten patrones. Hay unas chicas que dicen que todos los hombres son iguales, pero es porque no han quebrado esos esquemas de hombre el cual está buscando. Entonces, el primer hombre te engañó, pero buscas un segundo hombre que va a ser o va a tener el mismo efecto en tu vida y así sucesivamente. Entonces paso a decir, todos son iguales. Y no es que hayas estado con todos, sino que los que tú buscaste no cumplen esas expectativas que tú querías, no cumplen esas expectativas que tú anhelabas. Y por eso muchas veces, en muchas ocasiones de la vida, de los jóvenes, de los adultos, de todos en general, pasamos entonces por esa negación de lo que pasó. El primer proceso que se da después de una ruptura es la negación. No acepto lo que me pasa. No acepto que esa persona me terminó. No acepto lo que me pasa. Pero es uno de los procesos más fuertes. Más fuerte es negarse a otra persona, negarse a tantos meses, a tantos años viviendo con una persona, compartiendo con una persona. Es un proceso fuerte la negación, pero desencadena otro proceso llamado la aceptación. Y hasta que no se da ese proceso de la aceptación, entonces yo no puedo decir sané, que es el tema principal, sané esta relación que yo tenía, acepto a esa persona, la puedo ver y no me enoja verla, puedo ver que está con otra persona, no me disgusta, acepto. Hasta que no se dé esa etapa de aceptación, entonces mi vida no puede ser transformada en decir, bueno, ya vivo sano, ya puedo ahora sí entablar con alguien un proceso de amor. Ese proceso de aceptación dura mucho tiempo dependiendo de la persona, dependiendo de la convicción que tenga la persona, pero
aquí viene algo importante. Ay, mi madre, se puso más picante. Muchos nos quedamos en el proceso de la negación y nos negamos y, como decía al principio, enterramos las emociones vivas. Y seguimos sintiendo muchas cosas por la otra persona porque estamos enterrando las emociones. Nos negamos a la realidad. Damos una orden a nuestro cerebro de que crea una realidad paralela de lo que vivimos. Dice la psicología que existe un mundo que nos inventamos que se llama el mundo onírico, que es el mundo de los sueños. Entonces yo me inicio a imaginar cosas que me hagan alejarme de la realidad o acercarme a la realidad. Por eso hay mucha gente dependiente de otras. Se imaginan muchas cosas, piensan muchas cosas, viven muchas cosas. Y eso hace que tú y yo, y eso hace que todos en general vivamos siempre en ese proceso de la negación. Ay, pero yo puedo hacer esto con esa persona, pero yo puedo vivir esto, pero yo puedo andar en esto. Y sí, ese proceso de la negación me hace a mí cuestionarme pero qué, o el cómo. ¿Cómo pude haber cambiado esto? ¿Cómo pude haber mejorado esto? Es muy fuerte este proceso de la negación. ¿Sabes? Mira, es tan fuerte el proceso de la negación que incluso empezamos a crear brechas en nuestra vida. Empezamos a vivir de ese pasado, como lo manifestaba ahorita. Empezamos a tener una realidad alterna, un tiempo donde pensamos que la otra persona lo fue todo y ya no va a haber otra persona como esa. Nos encerramos en muchas ideas, en muchos pensamientos, en muchas cosas que nos hacen cuestionarnos el porqué de las cosas y nos hace a nosotros vivir estancados en un ciclo de nuestra vida. Por eso decimos, es tan importante sanar para poder para poder buscar a otra persona, sanar para poder amar, sanar para poder hacer las cosas conforme como deben hacerse. El pastor Miguel Arrazola dice una frase que me gusta mucho. Él dice, el amor no duele. Las personas que no saben amar son las que lastiman. Eso escucha, vuelvan a repetir. ¿Cómo es? Dice, el amor no duele. Las personas que no saben amar son las que lastiman. Fuerte. Y pasa algo, muchos no sabemos amar. Y lo que hacemos es lastimar a las otras personas. Con nuestra indiferencia, con nuestro orgullo, lastimamos a las otras personas. Por eso es tan doloroso el proceso de la negación, porque tú ya habías lastimado a esa persona, porque tú ya habías herido a esa persona. Es muy duro entonces soltar algo incluso que me lastimó. O aferrarte a lo poco que hubo bueno durante la relación. Es muy fuerte ese proceso, porque cuando no sanamos, podemos seguir haciendo muchas cosas, pero es como si hubiéramos atados al pasado. Y una atadura no cambia quién tú eres. Si Andrés tuviese una atadura, seguiría siendo Andrés. Seguiría siendo la misma persona, la misma esencia, pero limitaría lo que puede hacer. Exactamente. Es como, por ejemplo, yo estoy aquí, una atadura, o sea, estoy atado. Quiero tomar ese asiento, pues no puedo porque tengo las manos y los pies. O sea, así es la vida real, literal. Te cohibes de muchas cosas y no por tu voluntad, sino porque sencillamente tus ataduras se lo impiden. Para concluir, Daniel, creo que fue algo que mencionaste ahora, pero entonces quiero que hagamos un poco de énfasis y es, ¿qué tanto puede afectar a mis generaciones el no cerrar ciclos? O sea, ¿qué tanto puede ocasionar, qué tanto caos puede ocasionar el no cerrar ciclos a tiempo? Tiene un impacto, yo diría a macro forma, macro manera, porque las ataduras, un tipo de ataduras es las ataduras generacionales, las que trascienden de generación en generación. Voy a poner el ejemplo de una simple. Hay familias completas donde todos son alcohólicos. El abuelo fue alcohólico, el bisabuelo fue alcohólico, el papá, el hijo y el que viene. Bueno, todos manejan esa descendencia. Y es algo que si yo no corto, entonces va a seguir repercutiendo en mi siguiente descendencia. La palabra nos habla de rey David y dice
el rey David pecó con Betsabé. Y él adulteró con ella, tuvo un hijo, bueno, intentó asesinar a Urias. Bueno, ese fue su motivo principal. Al final lo manda enfrente de la batalla para que él muera. Pero todo no queda allí, porque más adelante vemos que el rey Salomón también fue una persona muy adúltera, una persona que tuvo muchas esposas. Esa atadura que tuvo su padre hizo que posteriormente su hijo fuera o tuviera una descendencia igual. ¿Quién será? ¿Quiénes vienen de esa descendencia? Háblenos. Mira, ya cortamos eso. Otro punto, hablando del rey David, son sus hijos. Los no tan mencionados, creo que es Absalón y los otros hermanos, los que no son tan notorios tal vez dentro de la historia. Uno de sus hijos se acuesta con una de sus hijas y el otro asesina a su hermano. O sea, todo lo que había desencadenado el rey David le vino a su generación. El rey David había cometido homicidio, entonces sus hijos también lo hicieron con su propia sangre. Él había adulterado y sus hijos también lo hicieron. Y mira que fue poco peor, porque uno de sus hijos se acostó con su hermana. Fue peor, ¿sí? Y todo viene de esa atadura que tenía el rey David, de esa atadura que él creó desde su generación antigua, que también influyó en su próxima generación. Asimismo, pasa en nuestras vidas. Si tu padre vivía depresión, probablemente eso va a venir en ti. Si tú... Otra vez. Si tu padre vivía depresión, probablemente eso se va a pegar a su hijo. Si vivía una etapa de infidelidad a su esposa, probablemente su hijo va a ser una persona infiel o su hija va a ser una persona infiel. Sea hombre, sea mujer, o a esa persona le va a atacar la infidelidad. Puede ser que sea una mujer que sea muy centrada en sus cosas, pero su esposo sea infiel. Puede atacar de esa manera. O sea, no hay cosa que se haga que no repercuta en la siguiente generación. Todo lo que se hace es un proceso en el cual si ese ciclo no es cerrado, entonces no solamente me afecto a mí, afecto todo lo que viene delante de mí, afecto todo ese proceso que viene delante de mí. Decía ahorita que incluso si el padre fue infiel, el hijo puede ser infiel. Viene entonces en ese momento una frase del pastor, también Miguel Arrasola a mi mente, que él dice que tenemos que aprender a que si no nos vamos a casar con una persona, quitemos las manos de la esposa de otra persona. Escuche, vuélvalo a repetir, sin rodeos, vuélvalo a repetir. Él dice, si no nos vamos a casar con una mujer, quitemos las manos de la esposa de otro. Es muy fuerte entender eso, es muy fuerte. Porque hablando de la infidelidad, haciendo un paréntesis, saliéndome un poquito, la infidelidad es como cambiar un bombón por un chicle masticado. Se siente así. Cambiar lo que ha de estar bien por las migajas que te ofrece otra persona. Y generalmente tiene que ver con el placer sexual. Con eso que no sale desde mi infancia, cuando mi sexualidad fue forjada. Y es importante recalcar que incluso el rechazo hace que los hijos tengan esa inclinación sexual. Por ejemplo, un hijo varón rechazado por su madre se puede convertir en un homosexual en el futuro. Por ese rechazo de los padres. Humillado por ser como es, se puede convertir en o puede tener inclinaciones hacia otra persona de un sexo contrario. Sí, puede tener ese tipo de inclinaciones. Todo eso lo hablo pues de la infidelidad. Todo eso se produce desde mi infancia. Todo eso se produce desde allá atrás. Desde eso que formé, desde eso que no derribé, desde eso que dejé sin soltar en mi vida. Y hace énfasis en todo mi futuro. Por eso es tan importante sanar. Sí, por eso es tan importante decir,
ya no más a esa atadura del pasado, ya no más a ese ciclo tóxico de mi vida, ya no más a esa relación tóxica que tenía. No, yo quiero vivir verdaderamente en libertad. En libertad. No quiero más espacios tóxicos en mi vida. No quiero más momentos donde la persona está, pero no está. No, no quiero ser más humillado. No quiero más humillar a otras personas. Quiero vivir una vida en paz, en santidad. Diferente a la estructura que tengo estipulada desde antes de mi formación. Amén, amén. Bueno, mi gente, y vamos llegando al final de este episodio, sanar para poder amar. Entonces, mi gente, espero que este mensaje les haya edificado, pues más que un mensaje, más bien es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que ustedes puedan ser transformados. Y es que muchas personas de las que nos están viendo en ese momento pueden estar luchando con todo lo que ya se mencionó, pero miren que lo más importante de todos estos procesos es que Dios está. Es que Dios está a la puerta y más que está, Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a extendernos su mano para sacarnos del lodo en el que nos encontramos. Entonces es muy importante que también nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y podamos permitirle a Dios que haga esa obra. Dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestros corazones. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu corazón. Permítele que Él entre a tu corazón y vas a ver cómo todo cambia, pero permítelo. Gente, muchas gracias. Esto es A lo que venimos, podcast sin rodeos. Recuerde seguirnos en YouTube, activar la campanita para que estén pendientes de todo lo que se viene a partir de ese momento. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Dios les bendiga.